Bueno, estábamos hablando aquí mientras ustedes bebían agua, descansaban un poco, de esas ayudas anunciadas por el presidente del Gobierno de La Rioja, por Gonzalo Capellán, en el debate del Estado de la Región. Y se ha encendido un poco el debate aquí. Bueno, en realidad lo que hablábamos es de principios, de modelos, de política, de cómo ve la izquierda y la derecha pues la forma de estructurar, ¿no?, los servicios públicos. Saben que Gonzalo Capellán, el presidente del Gobierno, anunció muchas cosas y ofreció un discurso de 3 horas que les voy a pedir a los portavoces parlamentarios que lo valoren someramente, por favor, con un titular casi. Pero es verdad que en lo práctico, en lo que podemos tocar, en lo más tangible, anunció ayudas de 2.000 euros para las personas que se compren un coche de primera mano, no de segunda mano, en un concesionario. 2.000 euros. Si se lo compran ustedes a partir de octubre, estas ayudas. Matrícula gratuita para todos los estudiantes en primer año de la Universidad de La Rioja y también ayudas, una bolsa de dinero para los estudiantes de primer curso que tengan que cursar fuera de la Universidad de La Rioja por los motivos que sea, haya o no haya esta carrera en La Rioja. Y bueno, aquí ha empezado el debate de, oye, una persona que tiene un sueldo abundante necesita estas ayudas, ese dinero se podría destinar a otra cosa. Y en ello estamos y en ello vamos a continuar. Ángel Alda, Vox, pide la palabra. Sí, bueno, es verdad que el señor Capellán en su discurso de debate de Estado de la Región, perdón, pues bueno, lo vimos desde nuestro punto de vista que fue un discurso bastante alejado de la realidad y bastante empeñado, bueno, en la línea que ha llevado estos últimos 15 meses de imponer su criterio. Nosotros entendemos que por mucho que él diga de que pisa la calle y que escucha a los riojanos, no sabemos hasta qué punto les escucha, y luego lo de dialogar con el resto de grupos parlamentarios, eso lo dejará para la siguiente legislatura, me imagino, porque en esta legislatura desde luego que han pasado 15 meses y los datos yo creo que están ahí. Creo que es el único presidente de una comunidad autónoma que todavía no se ha reunido con los portavoces de los grupos parlamentarios del resto de partidos que forman parte del hemiciclo, ¿no?, del Parlamento de la región. La valoración. Y entonces... No, pues me he quedado con una cosa, que entiende que habrá segunda legislatura de Gonzalo Capellán. Bueno, no lo sé, pero digo que desde luego que para esta legislatura parece ser que no tiene intención de reunirse con el resto de los grupos. Él dijo que, de hecho, su primera intervención habló de un acuerdo de región para el posible concierto catalán, para poner pie en pared, y que se iba a reunir inmediatamente después, en las siguientes horas, dio a entender, con los diferentes grupos parlamentarios, y desde luego que ha pasado ya más de una semana y no se ha reunido con nadie. Y en cuanto a las ayudas o a las medidas que fue anunciando, pues bueno, no entendemos muy bien. Nosotros entendemos que esas ayudas son unas ayudas y unas medidas efectistas que luego tampoco sabemos hasta qué punto van a solucionar o van a solventar en cierta medida problemas o necesidades que tienen los riojanos. Por ejemplo, el ejemplo de los coches. Cuando habló del cambio de los coches a partir de octubre, primero, los concesionarios, yo ayer estuve en el taller y todavía no saben cómo se va a hacer ni cómo se va a articular. Segundo, tampoco sabemos si el gobierno va a establecer algún criterio de renta o algún otro criterio, o va a ser una ayuda universal, que va a ser barra libre y se las va a dar a todo el mundo. Tercero, el primer día que intervino el señor Capellán, el martes, cuando intervino en el Parlamento, él habló de que esta iniciativa iba encaminada a una renovación del parque automovilístico riojano, porque era un parque muy antiguo, que la media tenía unos 16, 17 años. Claro, es fácil hacer las cuentas y en La Rioja hay unos 190.000 vehículos, la mitad están en la capital. Y claro, esta ayuda, si lo prorrateas, implica una renovación o unas ayudas para 1.000 vehículos. Entonces, realmente el parque automovilístico riojano, de 180.000 a 1.000, la renovación no. Entonces, claro, cuando nosotros le comentamos esto en el miércoles, entonces él ya intervino y él habló de que el sector automovilístico le había dado las gracias por esta iniciativa, que a nosotros nos parece bien, porque es muy importante mover la economía, pero no nos digas el primer día que tu intención o que tu objetivo es renovar el parque automovilístico de La Rioja, cuando realmente es una ayuda muy reducida, que va a ir encaminada a un grupo muy reducido, a 1.000 personas, que son los que se van a poder ver beneficiados. Entonces, como todos los logroñeses o todos los riojanos vayan el 1 de octubre a pedir esta ayuda, va a ser imposible, se va a colapsar, porque somos muchos más de las ayudas que se van a conceder, ¿no? Bueno, que estén tranquilos, porque creo que la
la mayoría de los riojanos y las riojanas con una ayuda de 2.000 euros no pueden acceder a comprarse un vehículo. Lamentablemente, esta es la situación que hay en este momento. Por eso yo me preocupo más de otra serie de cuestiones. Y en el ámbito de los vehículos, bueno, yo le vine a decir también que yo considero que Gonzalo Capellán viene haciendo tanto en el debate sobre el estado de la región como en presupuestos o sistemáticamente en su día a día lo que hace es grandes anuncios, gobierna a golpe de titular, luego la concreción práctica de eso, pues luego ya veremos. Si luego los interinos o el mayor número de profesores que según él iba a haber no se cubren las vacantes porque están en otras comunidades autónomas, bueno, pues eso a él le da igual. Y él ya ha dado el titular de que va a haber más profesores que nunca cuando no es real en el ámbito de la educación pública y seguimos teniendo problemas en el ámbito de la formación profesional, con el nivel de profesores, etc. Y lo mismo ocurre con este asunto de los 2.000 euros. Porque además, ¿cuál es el objetivo? Yo creo que en política es importante decir cuál va a ser la utilidad de un destino público, de un recurso público. Y en ese sentido, yo creo que sería importante abordar un problema de movilidad y de sostenibilidad medioambiental que es fundamental. Y por eso nosotros vamos a llevar al próximo pleno una iniciativa para pedir que esos 2.000 euros se conviertan en una adquisición de vehículos públicos o hasta lo externalicen si quieren, ya será su opción, ¿no? Pero comprar vehículos de manera que muchísima gente que tenemos el vehículo parado en el garaje, pues podamos renunciar a tener vehículo. No tiene sentido tener un montón de vehículos parados y lo que tenemos que hacer es apostar por una movilidad diferente. El entorno rural requiere en ocasiones de no tener un coche cada uno de nosotros, sino tener a disposición como el bicilog, ¿no? Como eso ya se está implantando en grandes ciudades como Madrid, que hay coches que tú vas, o como las motocicletas, que vas, lo alquilas, te das de alta en una aplicación, lo coges y lo dejas. Evitas problemas de aparcamiento, de saturación y, desde luego, apostar por medidas que realmente eliminen este exceso de vehículos. Hay ya alternativas en materia de compartir vehículos en el entorno rural que facilitan también este tipo de cuestiones. En definitiva, ¿cuál es la finalidad de esos 2.000 euros? ¿Solo mantener contentos a los concesionarios? Pues creo que no es un buen destino del dinero público, pero hablamos también de las ayudas. En realidad gobierna a golpe de cheques, sin ningún criterio. Y ahora dice, bueno, vamos a dar a los que cursen primer curso. Muy bien. A los que cursen primer curso, aunque se hayan cambiado de carrera, pero son de una generación, o sea, primamos al que se equivocó de carrera el año pasado, que a mí me parece lícito, pero al que ha seguido en la misma carrera no. Va a ir por años, no ha dado ninguna concreción práctica. Aquí lo que hace es prebenda, regalitos y, desde luego, algo que me preocupa. Venimos hablando todo el rato de algo importante, que es la pobreza infantil. Eso le preocupaba mucho al Partido Popular y le preocupa muy poco en este momento. No está destinando los recursos públicos a quien más lo necesita. Hablaba Gonzalo Capellán en su primera intervención de que el ABC de cualquier político debe ser la redistribución de la riqueza. Y, desde luego, no puede haber redistribución de la riqueza cuando se dan los recursos sin tener en cuenta cuestiones de renta. Pero es que, además, no solucionas los problemas con criterios de equidad. Por lo tanto, creo que seguir dando ayudas. Ahora, resulta curioso que ahora el PSOE está de acuerdo, pero nosotros planteamos una propuesta de resolución en el debate sobre el Estado de la región diciendo que todas las ayudas debieran ir condicionadas a criterios de renta. Y el Partido Socialista, no sé si se abstuvo o votó en contra, pero desde luego no votó a favor. Debe ser que se equivocan o que se lían o que están de acuerdo solo de boquilla y luego en la práctica no. ¿Están de acuerdo con esas ayudas sin criterio de renta? Por supuesto que no, y además lo hemos dicho en numerosas ocasiones, y fui yo precisamente el otro día en el Parlamento la que puso un ejemplo práctico, y yo me voy a referir a las ayudas efectivamente que se han anunciado para el primer curso de matrícula universitaria en la Universidad de La Rioja. Lo primero que indiqué fue que bueno, primero que son unas ayudas totalmente arbitrarias, regresivas, lo ha dicho también el Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja, y por supuesto para nada justas, son profundamente desiguales. Primero, ¿por qué a la Universidad de La Rioja, por qué la matrícula solo para la Universidad de La Rioja y no, por ejemplo, para la UNED, que es una universidad que ofrece educación a distancia, que es por la que muchos alumnos pueden optar porque quizás tengan que compatibilizar ese estudio, por ejemplo, con un trabajo, y a los que pues precisamente les cuesta más esfuerzo económico pagarse la carrera, ¿no? Bueno, pues
los alumnos de la UNED de primer curso, por ejemplo, esos no van a tener gratis la matrícula. Y a que nos ponemos, porque la primera matrícula en la Universidad de La Rioja y no la primera matrícula también en la UNIR, ¿no? Y así nos ponemos. Bueno, eso por un lado, pero por otra parte, nos quedamos con los alumnos... No, yo es que... Bueno, no, pero yo quiero saber exactamente por qué ese criterio o por qué, mejor dicho, esa falta de criterio. ¿Y por qué no en la UNED? ¿Y por qué no en la UNED? ¿No? Por ejemplo, en la UNED. Bueno, y luego otra cosa. Vamos a poner el ejemplo práctico, ¿no? Unos 800 alumnos que más se matriculan en el primer año en la Universidad de La Rioja. De esos 800 alumnos, la mitad aproximadamente, o más de la mitad, ya tienen la matrícula gratis porque están becados por el Ministerio, en un momento en el que además hay un récord de becas por parte del Ministerio de Educación. Por lo tanto, esos alumnos ya no necesitan beneficiarse de esa ayuda del Gobierno. ¿Quiénes se van a beneficiar de esa ayuda del Gobierno de La Rioja? Pues los que no están becados. ¿Y quiénes son los que no están becados? Pues hombre, pues los que menos lo necesitan, porque si no tendrían esa beca. Por lo tanto, se trata, efectivamente, como se ha dicho aquí, de unas ayudas a golpe de titular, unas ayudas populistas totalmente, que son las que ofrece el Gobierno de La Rioja sin ningún tipo de criterio y totalmente arbitrarias, profundamente desiguales. Es igual que eliminar el criterio de renta para las becas de movilidad. Oiga, pues no, precisamente porque habrá personas que necesitarán esa beca de movilidad multiplicada por 2 y otras personas que para nada la necesitan. Por lo tanto, eliminar los criterios de renta me parece la mayor de las desigualdades que se pueden imprimir en este tipo de políticas totalmente, como digo, arbitrarias, efectistas y, eso sí, enormemente populistas. Le he dejado para el final, Cristina Maiso, para que pueda recoger todas estas críticas y argumentar y defenderse como es pertinente, porque Cristina Maiso pertenece al Partido Popular y, por tanto, es el partido que ejerce la acción de gobierno. Pues si todas las críticas son al debate del Estado de la región son las que nos han comentado los compañeros, yo creo que puedo decir que fue un debate del Estado de la región muy positivo. El presidente Capellán hizo un discurso muy certero, muy cercano al territorio, porque lo conoce bien, porque está en el territorio, y hizo un discurso que va a tener unos proyectos muy novedosos y avanzados para nuestra tierra, fundamentalmente dirigidos a dos ámbitos. Uno, los jóvenes, que han sido los grandes olvidados, por ejemplo, por Sánchez, cuando tenemos el mayor paro juvenil de la Unión Europea. Y señora Moreno, hablaba de pobreza infantil y me lo va a permitir, pero en España somos el país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. Podría decirle a sus ministros que hicieran algo, o que hicieran también algo para llevar mejor a cabo el bono social de la luz, que 3,5 millones de hogares que lo necesitan lo han dejado. Pero en cualquier caso, medidas para los jóvenes, por ejemplo, mayor presupuesto para ayudas a sacarse el carné de conducir, también mejorar el cupo de la vivienda de protección oficial destinada exclusivamente a jóvenes, a lo que hay que reunir con el plan Revive, que ya está teniendo sus frutos y la verdad es que está viniendo muy bien para muchos jóvenes que quieren quedarse en nuestros pueblos. Pero no solamente eso unido a lo que decía yo ahora mismo con lo de los pueblos, medidas específicas para que los pueblos tengan vida y nuestros pueblos no se mueran. Y son tan sencillas como, por ejemplo, ayudar a los ayuntamientos a esos expedientes de ruina que al final vemos en nuestros pueblos, que hay casas abandonadas, que no se sabe de quién es, que nadie hace nada, que el ayuntamiento no puede hacerlo tampoco, que los propietarios tampoco, por el valor que tienen esa declaración de ruina. Pues ahí se les va a ayudar. ¿Para qué? Pues para evitar que los pueblos tengan problemas en cuanto a esa cuestión. Pero que también una cuestión fundamental, que es los centros intergeneracionales o los centros sociales que tiene que haber en nuestros pueblos. Lo que da vida a un pueblo, y más si es pequeño, son esos centros, son esos bares. Y también ahí vamos a estar para que la gente mayor que vive en los pueblos tenga la oportunidad de salir a jugar a las cartas, a jugar al dominó o a lo que considere necesario. Pero también los jóvenes o las familias. Y por último también una cuestión que resulta fundamental y que todos los riojanos o muchos riojanos lo están sufriendo, y es la exclusión de los servicios bancarios. Es decir, a nuestros pueblos ya no hay cajeros automáticos, ya no hay cajas de ahorros, ni hay bancos, y por tanto ahí también hay que hacer hincapié en que lleguen esos servicios a los municipios, porque los riojanos tienen que tener las mismas oportunidades, vivan donde vivan. Y Gonzalo Capellán está por y para nuestros pueblos. Pero no solamente esto, también se hicieron otra serie de medidas, como por ejemplo la decisión del impuesto a la energía eólica y a la fotovoltaica, las grandes infraestructuras de generación de energía, o la mayor inversión en cuestiones científico-tecnológicas para la Universidad de La Rioja.
la mayor inversión, que yo creo que eso es importante. Otras muchas más cuestiones que se hicieron en el debate, pero aquí hay una fundamental que todavía no hemos hablado y es el tema de la financiación autonómica, que también lo planteó el presidente, que es un tema crucial para nuestra tierra y para el futuro de nuestra tierra. Y es un tema que se debiera abordar con un consenso que no hubo el otro día en el Parlamento, porque el Partido Socialista no votó a favor de una propuesta de resolución y que lo habían hecho los 3/5 partes del Parlamento, como tampoco dijo sí al pacto de región que el presidente Capellán le puso encima de la mesa. No hay ningún pacto, señora nosotros Maiso. vamos a seguir Es que no lo trabajando conocemos. por la igualdad y el bienestar de los españoles. Yo por alusiones me gustaría responder también. Alusiones Yo de por las alusiones. Hombre, vamos a ver. Bueno, yo sí. Sara, me va a perdonar, pero me había pedido bueno, la palabra Ángel Alda. y este inicio de curso me he propuesto Equilibrar redistribuir los no ya la riqueza, sino También los los tiempos. turnos de palabra. Uy, madre mía, pues habrá que poner Bueno. aquí un contador o algo, ¿eh? Cuando la señora Maiso ha intervenido ahora por primera vez, pues bueno, ha comentado que si estas son las únicas críticas que tenemos, pues como que el debate estuvo bastante bien, ¿no? Razonablemente bien. Es cierto que nosotros le achacamos al señor Capellán que tras 15 meses o 16 meses que lleva en el gobierno sigue aplicando políticas socialistas en nuestra región. Ellos cuando estaban en la oposición hicieron una serie de promesas sobre determinados temas y no han cumplido, o hay determinadas cuestiones con las que ellos se sienten incómodos, de las que prefieren evitar dar respuesta o directamente... A ver, vamos a poner algún ejemplo Sí, para los espectadores. algún ejemplo, por ejemplo, la derogación de la Ley de Memoria Democrática, que Alfonso Domínguez, cuando ahora es consejero, pero cuando era diputado en la oposición la legislatura pasada, dijo que en cuanto ellos estuviesen en el gobierno iban a llevar a cabo la derogación de dicha ley. Llevan ya 15 meses, nosotros llevamos a cabo una iniciativa, les echamos el guante, pasaron olímpicamente y no han hecho absolutamente nada. Por otro lado, pues bueno, lo que he comentado anteriormente de la equiparación de la pública y la concertada, lo mismo, cuando ellos están en la oposición dicen que van a equiparar tanto en sueldo como en horas lectivas, y están en el gobierno y no lo hacen. El impuesto de patrimonio, es verdad que sucesiones y donaciones quitaron el techo, bueno, sí, pero bueno, ya han pasado más de 15 meses y de momento pues no le saldrán las cuentas. Claro. Luego otras cuestiones como la inmigración ilegal. Hice alguna pregunta a Capellán. Parece que ya hay compañeros de su partido político que hace un par de semanas se pronunciaron, como el portavoz nacional, ¿no? Miguel Tellado. Y bueno, el señor Capellán es un tema que le incomoda, que le molesta y del que tampoco habla. Entonces, pues bueno, nosotros a lo largo de este periodo de sesiones le seguiremos preguntando y le preguntaremos sobre estos temas y sobre muchos otros, y veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Luego, el pacto de región del que habla la señora Maiso, bueno, el señor Capellán no tiene ningún interés en hablar con nosotros. Él considera que con la mayoría absoluta él puede hacer y deshacer lo que estime oportuno. Sí que es verdad que ahora, cuando hay una crisis como la actual con el concierto catalán, pues bueno, nos ofrece un pacto de región para que luchemos todos por una financiación más justa, pero realmente el que está dentro de esto y sabe de qué va el juego político, la única intención que tenía el señor Capellán es poner entre la espada y la pared al Partido Socialista, y evidentemente el señor García, que es el portavoz y el que aspira a ser el nuevo secretario, por lo menos es el único que se ha posicionado hasta el momento, ser el nuevo secretario en el nuevo congreso que tengan el año que viene, pues evidentemente no se va a posicionar en contra de su líder nacional en un tema como este. Entonces, pues bueno, esto al final forma parte... Sí, le importa a los riojanos, pero ustedes lo único que quieren hacer es el juego político. Sí, esencial para los riojanos, pero a ustedes lo único que les importa es el juego político. No, evidentemente, pues como hacen ustedes cuando están en el poder o cuando están en la oposición, que hacen exactamente lo mismo, que un día dicen una cosa y al día siguiente dicen la contraria, con tal de no desdecir a su líder nacional. El señor Capellán dijo, y muy, sin ningún tipo de complejo, que él no se lee los argumentarios de su formación política y que él es un verso libre y que puede hacer y deshacer lo que estime oportuno. Todos habían presentado un recurso contra la amnistía, todas las regiones donde gobernaba el Partido Popular. Seguramente que al señor Capellán pues no tenía ningún interés, de hecho fue el último que la presentó, pero evidentemente recibió una llamada de Génova y al final acabó presentando el recurso igual que el resto. Entonces se somete a la disciplina de partido, igual que el señor García, o igual que hago yo, o igual que hacen el resto de formaciones políticas. Entonces, que no nos vendan aquí a la moto a los riojanos, a los logroñeses, que son versos sueltos o versos libres o que tienen cierta autonomía. Eso es mentira. En Izquierda Unida sí que son versos sueltos, ¿eh? Sí, no se someten a disciplina. Bueno,
igual Sara hasta Orralde, demasiado, pero estaba yo antes. que por eso voy a aclarar que igual que he hecho antes con Cristina Maiso, lo voy a dejar para el final porque vamos a ir rematando. Ya, pero luego habla queda muy poco sí, tiempo. que me lo apunto, que no. Bueno, yo sí que, a ver, creo que reconocer que hay algunas medidas positivas, pues también va de suyo. Ahora, claro, solo faltaría que entre tantas medidas no hubiera algunas positivas. De hecho, son las que ha nombrado, ¿no? Dos concretamente. Yo creo que lo de los centros intergeneracionales. La existencia, vamos a hablar, claro. No puede haber un pueblo que no tenga bar, porque eso es que un pueblo muera conjuntamente con que no tenga escuela. O sea, a mí me gustaría que además lo ampliáramos a incorporar pues el impulso a las escuelas rurales, que debe ser uno de los objetivos fundamentales, y alguna medida hay. Pero, o el tema, como lo decía, de la ayuda a las entidades locales para la declaración de ruina. Es fundamental, pero es fundamental porque hay que abordar un problema de vivienda. Mire, señora Maiso, si no somos capaces de garantizar que hay vivienda en alquiler en el entorno rural, jóvenes que quieren ir al entorno a vivir al entorno rural son expulsados. Por lo tanto, el centro dejará de ser intergeneracional, porque el envejecimiento del entorno rural es una realidad. Por lo tanto, esta serie de medidas, correcto. Pero cuando hablamos del debate del Estado de la región, hablamos del modelo que queremos implantar en nuestra comunidad autónoma. Y el modelo que ustedes pretenden implantar es el café para todos, las paguitas y el dar una serie de prebendas sin ningún criterio de renta. Mire, si los recursos fueran ilimitados, pues esas ayudas, con independencia de los recursos que tenga quien las recibe, pues podrían hasta ser una buena idea, porque siempre tendrá una incidencia en la economía. Ahora, la realidad es que hay muchas carencias y muchas necesidades que no se están cubriendo. El comedor escolar, por ejemplo, que ha salido con anterioridad, es uno de ellos. Dice usted, dígale a sus ministras qué hacer con la pobreza infantil. Mire, tenemos la suerte de que Sira Rego sea la ministra de Juventud e Infancia y que está tomando medidas precisamente para combatir la pobreza infantil. ¿Sabe lo que dicen los informes? Que una prestación de crianza, que es lo que estamos llevando al Congreso de los Diputados para que se implante, es lo que garantiza combatir la pobreza, contra la pobreza, sobre todo monetaria, de la pobreza infantil, que es lo que ocurre. El problema de la vivienda incide directamente precisamente sobre esa pobreza infantil, porque el porcentaje de recursos que se dedican a la vivienda por parte de las familias, especialmente de las más vulnerables, hace que no tengan recursos para abordar nada más. Y las medidas que están planteando en el ámbito de la vivienda no son nada nuevo, son como más de lo mismo. Favorecer a las empresas de la construcción y no atender las necesidades. Mire, el paro juvenil es el mayor de Europa, es verdad. Pero desde que está la ministra Yolanda Díaz al frente se ha reducido a niveles que no se había hecho nunca. Ustedes gobernaron. ¿Qué hicieron? Ampliar la brecha con el paro juvenil, señora Maiso. Lecciones no pueden dar ninguna, lamentablemente. Ojalá aprendieran de las políticas que sirven. ¿Y sabe qué políticas sirven para garantizar la capacidad adquisitiva de todos y especialmente los más vulnerables? La subida del salario mínimo interprofesional, que ustedes votaron en contra, la mayor de la democracia. ¿Sabe lo que también importa? Esa reforma laboral que ha hecho que la estabilidad... Mire, el señor Capellán presumía de los datos de empleo, aquellos que vienen como consecuencia de una reforma laboral que, según ustedes, iba a destruir empleo. No solo no ha destruido empleo, sino que viene el señor Capellán a presumir de las cifras de desempleo y del bajo nivel de desempleo que existe en nuestra comunidad. Seguiremos tomando medidas que incidan y tengan ese efecto positivo, pero la fiscalidad debe ser clave. Cumplir la Constitución también en ese ámbito. Impuestos progresivos, que pague más quien más tiene para redistribuir la riqueza. Su política, eliminar los impuestos más a los que más tienen. Sí. Vale. Adelante. Hablaba la señora Maiso, o le gusta mucho hablar, ¿no?, de la importancia para el desarrollo de nuestros pueblos, el desarrollo rural, y yo lo que me gustaría decirle también es que la vida y el futuro de los pueblos se garantiza con el desarrollo económico y social de sus territorios, y eso no se consigue pues renunciando precisamente a los fondos para la formación profesional, que precisamente es la formación profesional también lo que garantiza el desarrollo económico y social de La Rioja. Y tampoco se garantiza el futuro de nuestros pueblos y ciudades pues no favoreciendo la conciliación de la vida laboral y familiar, y no se favorece la conciliación de la vida laboral y familiar con los costes del comedor pues más altos de España, ¿no?, con familias que van a tener que pagar entre 300 y 350 euros al mes por alumno para el comedor escolar, con un número absolutamente insuficiente tanto por número como por importe de becas para ese comedor escolar, mientras, eso sí, destinamos recursos a la financiación del bachillerato privado. O sea que eso creo que tiene que quedar claro. Y después, bueno, se hablaba aquí de que el Partido Socialista
Socialista no había apoyado una propuesta de financiación que planteaba el Partido Popular. Mire, realmente no conocemos qué propuesta de financiación tiene el Partido Popular y nos encantaría conocerla. En el debate sobre el Estado de la región, cada uno de los grupos parlamentarios llevábamos una propuesta de resolución relacionada con el modelo de financiación y todas ellas, salvo algunos matices, eran muy similares, están fundamentadas en el sentido común, ¿no? Que es pues, fundamentalmente una financiación que garantice la suficiencia financiera de La Rioja, la suficiencia de recursos para el mantenimiento de los servicios públicos de calidad para todos los riojanos y riojanas, independientemente del lugar en el que vivan, ¿no? Y bueno, pues en ese debate sobre el Estado de la región tampoco se votó a favor de nuestra propuesta de resolución sobre financiación, que planteaba eso, y bueno, pues nosotros lo que nos gustaría realmente saber es qué propuesta de financiación tiene el Partido Popular. Como se ha dicho aquí, el señor Capellán no solo no ha llamado a los grupos de la oposición para hablar sobre financiación autonómica, sino que no les ha llamado para nada. Desde que gobierna es el único presidente que efectivamente, el único presidente yo creo de la historia de La Rioja que no ha llamado a los grupos de la oposición todavía, después de más de un año, para, bueno, pues para conocer o para abordar los asuntos que preocupan a la región, entre ellos el modelo de financiación autonómica. Y por lo tanto a nosotros nos encantará conocer cuál es el modelo que plantea el señor Capellán y si ese modelo está basado pues, en un modelo similar al que plantea, por ejemplo, la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que es el de pedir más recursos al Gobierno de España mientras bajamos los impuestos a los más ricos, mientras planteamos premios fiscales para quienes menos lo necesitan, pedimos más dinero al Estado, mientras rechazamos recursos para la educación infantil de 0 a 3 años y para la formación profesional, o mientras no apoyamos, por ejemplo, la regla de gasto que va a impedir que lleguen a La Rioja pues 20 millones de euros, por ejemplo, para la comunidad en sí, también para la financiación de los ayuntamientos, ¿no? Que es tan importante. A nosotros nos gustaría saber si ese es el modelo de financiación que plantea el señor Capellán. Y nos gustaría también saber si el señor Capellán va a renunciar a esa singularidad propia, ¿no? Ahora que se habla tanto de singularidad, que es la de la Comunidad Autónoma de La Rioja y que está basada en su artículo 46. Es que La Rioja ya tiene un modelo de singularidad que es el que se refleja en su artículo 46, reconocido en el Estatuto de Autonomía, y que si el señor Capellán hace caso a los mandatos de Génova del señor Feijóo, pues no podrá reclamar, porque el señor Feijóo ha prohibido a sus varones que se reúnan, ¿no?, con el señor Sánchez, que planteen, ¿no?, reuniones de bilateralidad, y por lo tanto nosotros queremos saber si ese es el modelo de financiación que quiere el señor Capellán para La Rioja, el de renunciar al artículo 46 y el de renunciar a recursos que llegan del Gobierno de España, mientras por otro lado realiza premios fiscales aquí que favorecen únicamente al 2% de la población más favorecida de La Rioja. No se me vaya a quejar de tiempo, ¿eh? De hecho va a cerrar este segundo bloque de programa Cristina Maiso y Vox Izquierda Unida, pues los van a tener que escuchar. Colgaremos algún extracto de este programa en redes sociales y ya será para el mes de octubre. Cristina Maiso, te queda un minutito, algo menos. Bueno, pues muy brevemente, no se puede intentar engañar, mezclar todo en un tema tan crucial para nuestra tierra como es el de la financiación autonómica. En este momento no estamos hablando del sistema de financiación autonómica para La Rioja. Estamos hablando que 2 partidos catalanes han negociado un acuerdo que va a afectar a todos los españoles. Un acuerdo en el que se dice que los impuestos van a ser gestionados y recaudados en Cataluña y que a cambio se va a dar unos tributos al Estado. Y eso se llama concierto fiscal. ¿Y qué va a pasar con eso? Que eso va a ir en detrimento de la caja común que tenemos de todos los españoles en materia de financiación. Por tanto, La Rioja va a recibir menos financiación en consecuencia de ese concierto fiscal. FEDEA lo está estableciendo en 22.000 millones de euros. Y ahora nosotros, el Gobierno dijo que lo iba a hacer como se debe hacer, con un informe del Consejo de Economistas, del Colegio de Economistas. Y todo eso es romper la igualdad, romper la solidaridad y, señora Moreno, es romper la redistribución de la riqueza. Y ahí sí que me gustaría volver a preguntar lo que hice en el Parlamento, porque es que salen por distintas cuestiones que no tienen nada que ver, pero ¿qué opina el Partido Socialista de La Rioja de ese concierto fiscal? ¿Qué opina el Partido Socialista de La Rioja de que los riojanos en qué medida afecta a La Rioja, se lo diremos, señora Maiso. Que los riojanos seamos menos que otras comunidades autónomas? Y no mezclen con el artículo 46. Eso es una trampa. Una cosa es el modelo de financiación en el que, por cierto, nosotros llevamos una propuesta de resolución en el que tenía que decirse que el modelo, cuando se reforme, tiene que ser multilateral, tiene que ser con transparencia y tiene que ser en el Consejo de Política Fiscal y financiera, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no
en 2 despachos para seguir Sánchez en la Moncloa. Y por último, el artículo 46 no tiene nada que ver, va por otros derroteros y está en nuestro estatuto y así se reclamará. Y por último, la regla de gasto, a quien le tiene que decir que se la vaya a apoyar o no, el Pedro Sánchez es a Junts, porque ya les han anunciado 20 millones que se menos para la La van Rioja a por no apoyar volver la regla de gasto. a ¿Cómo van a tirar, explicar eso que ustedes se a las los van riojanos, a volver señora a Maiso? tirar. Así que díganos qué opinan del concierto fiscal que va a ser Y la tan senda de perjudicial déficit, igual. para los riojanos. Bueno, de vino se habló Igual de poco. perjudicial que renunciar a los fondos de la formación profesional. Vamos a seguir bajando los impuestos, vamos a seguir reduciendo los altos cargos en 5 millones, vamos a seguir con el renunciando plan a de fondos para autónomos crear más formación y vamos a profesional seguir en La Rioja. cumpliendo Van a ser escuelas nuestro infantiles, programa ¿verdad, electoral, señora Maiso? que es lo que nos ¿También dijeron van a los seguir riojanos. renunciando a fondos del Gobierno de España? Sí, mientras piden más dinero y bajan los impuestos a los más ricos. Es el modelo de Ayuso. Eso sí que genera desigualdad y falta de equidad entre territorios, señora Maiso. Decía que se habló un poco de vino, ¿no? En el debate del Estado de la región. El No señor demasiado. Capellán apenas lo citó. Se habló. Apenas lo Claro, citó el señor sí, Capellán. Por los grupos sí que hablamos, pero 50 Capellán millones de habló poco. euros había destinado ya el gobierno, Sí, claro. y ha tenido que establecer ayudas a la destilación nada más que entró en julio del 2023 porque los agricultores no podían Lo que meter se habló poco sus es del uvas precio en de la las uva. cooperativas. ¿Cuánto cobran los agricultores Y del desastre Hoy de la- publica el las boletín ayudas a la oficial de La cosecha, Rioja, por cierto, De ayudas eso a poco minimis a 1.500 viticultores. Bueno, eso será para octubre, en el que La ya habrá bastante uva que habrá Sí. pasado por las tolvas de las bodegas. Un saludo y mucho ánimo a los viticultores que encima con la lluvia todavía se les está complicando más Sí. la tarea. Gracias, señoras y señores, por acompañarnos en este programa La Rioja en Pleno, y lo dicho, les invitamos a participar y por supuesto gracias a ustedes por acompañarnos y feliz San Mateo, que también ahí hay debate, pero eso ya lo dejamos para Más adelante. otro. Sí, sí, sí. Gracias.